Ya le estaba augurando una consejería a la encargada de despacho de la Dirección de Educación Cívica del Instituto Electoral. Por favor, tiene usted el uso de la voz. Gracias, magistrada Gloria. Primero que nada, agradecer la invitación al tribunal. Gran magistrada presidenta Sandra, gracias por la invitación. Agradezco también la presencia de la consejera presidenta del instituto, de los consejeros, el consejero Manuel, la consejera Gabriela, mis estimados vocales del Instituto Nacional Electoral, el fiscal y bueno, todas las personas que nos están acompañando de manera presencial y virtual. También agradezco compartir el espacio con la consejera Jessica. Yo voy a tratar de aprovechar los 15 minutos para hablar de 3 aspectos, ¿no? Para abordar las perspectivas. Primero, creo que es importante hacer un repaso de la genealogía, los retos de cada uno de los órganos que integran el sistema electoral y bueno, una crítica a nuestro sistema democrático que de repente lo desexualizamos. Pensamos que no tiene sexo, de la misma manera que pensamos que no tiene piel, color de piel o clase social, y está perfectamente atravesado. Para ello primero quiero, y creo que es muy importante, situar desde dónde voy a hacer este análisis, y el conocimiento situado pues viene justamente de la experiencia de 25 años de ser funcionaria electoral, atravesada con ser una mujer trans desde que transicioné desde los 26 años, tengo 47, entonces digamos que he vivido muchos procesos históricos de lo trans, pero también he sido una estudiosa de la genealogía, de lo que llamamos ciertas disciplinas que luego la academia no le pone mucha atención, que son los estudios trans, la genealogía trans. Y evidentemente como feminista me inscribo dentro de la rama del transfeminismo, que no es el feminismo de las personas trans, sino que es una rama de los feminismos que recupera todos los trabajos de los feminismos, pero al mismo tiempo hace una crítica al sistema binario sexo-género como régimen político, como en su momento lo hicieron al régimen político heterosexual. Hacemos crítica al régimen cisnormativo. ¿Y qué es el régimen cisnormativo? Y esto es muy importante para entender lo que yo quiero abordar, que es esta suerte de pensamientos e ideologías donde se supone, se piensa, se presupone que lo trans vale menos que lo que no es trans. Es decir, aquellas personas que no son trans le solemos llamar académicamente cisgénero. Hay personas que se molestan mucho porque creen que es una categoría identitaria, pero es una categoría de descripción analítica y descriptiva para identificar en qué lugar de estos sistemas y relaciones de poder nos ubicamos, de la manera como decimos hombre, blanco, mujer, indígena, hombre, rico, mujer, pobre, ubica. Dentro de qué lugar nos encontramos dentro de ciertas estructuras de poder, de opresión y de desigualdad. En ese sentido, quiero iniciar con una crítica a partir de una anécdota. En Queretrans, que es la organización civil, normalmente cuando hablamos de democracia, nos dicen que la democracia mexicana moderna, su proceso de fortalecimiento, democratización, inició en los años 90. Esta es como pregunta de examen, ¿no? ¿Y por qué? Porque fue fue cuando se dio la primera transición de gubernatura en algún estado, que fue Baja California. Esa es como pregunta de examen. Primer estado que tuvo atención, Baja California. Pero lo que no nos cuentan o dejamos de ver cuando pensamos que solamente la democracia se da cuando avanzamos en temas meramente formales, sin analizar cómo se da el avance o retroceso de derechos humanos, surge con esta anécdota que le quiero compartir de que en Querétaro, la organización que yo integro, es una organización de personas trans que se fundó en Querétaro. Una vez hicimos un foro de diálogos intergeneracionales con personas trans y entre ellas tuvimos personas trans de Caléxico y nos comentaron que justamente en el año en donde en México
en las escuelas de ciencias políticas, en los libros de formación del sistema de servicio profesional electoral del INE, donde nos dicen que en 1990 inicia el proceso de transición democrática, llega Rufo Aparel, un gobierno con una agenda persecutoria de las personas trans, y en 1990 se arrecia algo que llamamos razzias policíacas, es decir, las personas trans de Mexicali y de Baja California fueron sujetas de persecución policíaca aún mayores de las que se vivían en la época, y muchas tuvieron que emigrar. Esto nos lo contó una persona que emigró y que tuvo que quedarse en Estados Unidos porque su vida peligraba. ¿Por qué hago este comentario? Porque cuando hablamos de los avances de la democracia, también tenemos que hablar quién cuenta y desde dónde lo cuenta. Y esto nos advierte de sesgos o en dónde estamos poniendo más la atención. Habiendo dicho esto, pues ya dijo la consejera un repaso de las acciones afirmativas. Yo lo único que quiero recuperar o de lo que ella mencionaba es que las acciones afirmativas no llegaron por concesiones, como ella dice, llegaron por acciones jurisdiccionales que hicieron grupos de la sociedad civil, en algunos casos LGBT en Oaxaca. A nivel federal fueron las personas con discapacidad, y eso es algo que reconocerlo, producto de que de esta cisnormatividad que yo les hablo, no la vemos su estructura, pero vemos sus efectos. ¿Cómo los vemos en el sistema electoral? La omisión histórica del Congreso, como ya lo mencionó, los congresos estatales y el Congreso federal, para aprobar acciones afirmativas en la ley electoral, a pesar de que por una parte tenemos la Constitución, que el artículo 1 establece el principio de no discriminación e igualdad. Después tenemos las leyes secundarias, como la ley para prevenir la discriminación federal y local, que incluyen 3 mecanismos para promocionar la igualdad. Uno de ellos son las acciones afirmativas, y las define como mecanismos efectivos para reducir brechas de igualdad. Una acción afirmativa exitosa, comprobada, ha sido la paridad de género. Desgraciadamente, ciertos movimientos feministas se resisten a llamar la acción afirmativa y decir que es paridad como si fuera algo diferente, pero es un mecanismo de acción afirmativa, como lo es las acciones afirmativas de las poblaciones históricamente vulneradas. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque yo he notado que se le da un tratamiento diferente con respecto a acciones afirmativas. Pareciera que en términos de derechos humanos, y cuando creamos lineamientos, inclusive le llamamos lineamientos de paridad y acciones afirmativas, vale más la paridad que las acciones afirmativas, cuando en teoría de derechos humanos sabemos muy bien que ningún derecho humano es más valioso que otro. Y aquí yo quiero poner uno de los retos. Uno de los grandes retos que todavía no hemos alcanzado como autoridades es lograr efectivamente un equilibrio en donde ningún derecho, en los términos de interpretación, lectura hermenéutica de la norma, aplicación de la política pública, uno sea más valioso que otro. En los hechos, la paridad se ha puesto como privilegio, privilegiándose. Es decir, la acción afirmativa no puede poner en riesgo la paridad, y yo estoy a favor, pero tampoco la paridad puede detener los avances de las acciones afirmativas. Sostener lo contrario, como ciertos sectores del feminismo que dicen, es que el reconocimiento de la identidad de género genera un borrado de mujeres. Ustedes lo escucharán, habrá corrientes feministas que estarán aquí. Yo les puedo decir que ese discurso viene arrastrando mitos, sesgos, como el discurso racista que viene del borrado de la gente blanca. Es decir, el discurso del borrado de mujeres hereda el discurso racista de los Estados Unidos y de Europa, del borrado de la migración, que borra, ¿no?, a las poblaciones blancas, que en términos mundiales no representan más que menos del 10% de la población. Es decir, las poblaciones no blancas somos mayoría, y en cambio vemos la Hollywood, vemos todo, y pareciera que esa es la norma. Entonces, justamente el reto es, como decía la consejera, es uno,
identificar que cuando hablamos de diversidad sexual hay también dos dimensiones que tenemos que tener muy claras y muy separadas. Así como cuando hablamos de población indígena y hemos dicho que de repente gritamos el nahuatl-centrismo, ¿no? O el aztecacentrismo, ¿no? Que todo es azteca, ¿no? Y decimos, no, o sea, hay una gran diversidad de poblaciones, o cuando queremos abordar las poblaciones con discapacidad, pues sabemos que hay una gran cantidad de maneras de la discapacidad. De hecho, se hablan de 3 niveles, ¿no? Quienes no requieren apoyo, quienes requieren medianamente apoyo y quienes quieren completamente medidas de nivelación o medidas de ajustes estructurales, y se tiene que hacer los análisis particulares de acuerdo al... Así si no dices población discapacidad y hago un criterio de interpretación general, no, tengo que hacer un criterio situado. Lo mismo debe de pasar con las poblaciones de la diversidad sexual y de género. Entiendo que por cuestiones teóricas hablamos así, o LGBTIQ+, o las siglas que queramos utilizar, pero por lo menos tenemos que tener dos diferenciaciones de dimensiones muy claras. ¿Cuáles son las orientaciones sexuales? Lesbiana, gay, homosexual o bisexual, pansexual. ¿Y cuáles son las identidades de género? Todas las personas aquí tenemos una identidad de género. Puede ser trans, que soy yo, y si nadie más dice lo contrario, pues el resto son cis. Entonces, pero desgraciadamente hacer ese registro de, en este evento hubo una persona trans y 55 personas cis, nadie lleva esa cuenta. De hecho, hay una crítica que yo he hecho a las autoridades electorales que con la mejor intención quieren llevar cuentas de las diversidades sexuales y de género, pero lo hacen mal. Por ejemplo, veo constantemente informes que dicen cuántas personas de la diversidad tuvimos, hombres, mujeres, no binarios. Y yo digo, ok, pero yo como persona trans, que me considero mujer y me registro como mujer y mi acta de nacimiento de mujer, yo no me considero no binaria, y al final queda mi categoría, cuando yo participo en todos los concursos, diluida e invisibilizada en la categoría de mujer cis, cuando mi vivencia y mis estructuras de violencia que yo vivo y que me han traído no pasan como una mujer cis. O sea, tiene que tener un análisis complejo. Y esto es muy importante, por ejemplo, cuando alguien dice, bueno, vamos a valorar el lugar de Rebeca para ver si ella es buena funcionaria, pues se me compara como si yo fuera mi trayectoria laboral de una mujer cis blanca, cuando mi trayectoria ha sido una trayectoria que yo he llegado aquí pasando por una serie de estructuras y suertes de violencias que difícilmente muchas de las mujeres que están aquí no han vivido. Y no estoy diciendo que la mía sea peor o mejor, sino que es diferente, por el de una mujer indígena zapoteca o una mujer con discapacidad. Imagínense en Oaxaca una mujer indígena zapoteca con discapacidad, que sí existen. Y la pregunta que yo diría es, cuando estamos teniendo estos diálogos de cómo construimos acciones afirmativas, nos estamos sentando con estas poblaciones, porque lo cierto es que con todo y lo que yo les pueda platicar de mi triste y trágica vida, sobre mí hay también privilegios. Yo no soy leída como una mujer racializada, yo no soy leída como una mujer con discapacidad. O sea, es más, si no digo que soy trans, igual y paso como una mujer cis medianamente blanca. ¿Sí me explico? Entonces también hay que tener en cuenta con qué persona estoy sosteniendo esta serie de intercambios y desde qué lugar me habla. Porque, y ya con esto empiezo a cerrar, ante la problemática de la usurpación, como dijo la consejera, ella ya lo dijo muy concretamente, tenemos criterios muy firmes de no solamente del tribunal, sino la opinión consultiva 24/2017 de la Corte Interamericana, es una consulta que hizo Costa Rica, están los criterios de la Suprema Corte, ya hay más de 20 y tantos estados que reconocen la identidad de género en Oaxaca, en México. Oaxaca se convirtió en el 5º estado que reconoció la identidad de género. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos nosotros a construir acciones afirmativas que no solamente le trasladen la carga de la prueba a las personas candidatas? Es decir, hay personas LGBTIQ+ que están apostándole, hay foros, ustedes lo están escuchando, pidiendo pues que vayamos por acciones afirmativas calificadas,
autoadscripción calificada, y entonces es importante que retomemos los conceptos cuando hablemos de estos temas, la autodeterminación de la diferencia de la autoadscripción. ¿Por qué? Porque las autoridades electorales, desde mi punto de vista, al menos en las instituciones, tenemos que diferenciar 3 tipos de acciones afirmativas, por lo menos de discapacidad, de diversidad sexual y de LGBTIQ+. Por ejemplo, la que tiene que ver con cargos de elección, de una elección de diputados, de ayuntamientos. Es decir, históricamente se ha pasado la responsabilidad a que los partidos busquen activistas, y hemos explorado poco, y creo que hay un gran papel de la parte jurisdiccional, en exigirles a los partidos que si tienen que cumplir ciertas cuotas de acciones afirmativas, así como tienen que cubrir paridad de género, pues deben de generar liderazgos políticos, así de mujeres indígenas, de personas LGBT, de personas con discapacidad. ¿Con qué? Con el dinero que reciben de su financiamiento público ordinario. Así como hay dinero del 3% para promover liderazgos políticos de las mujeres, debemos de transitar hacia una ruta en donde también haya un porcentaje, por lo menos el 1%, para cada tipo de población de acción afirmativa, para que se empiecen a generar políticas, candidaturas que en teoría no deben de tener una agenda política propia, sino alineada al estatuto del partido político y su plataforma. Y esto se relaciona con la anécdota que mencioné al inicio, es decir, nos permitiría que en este contexto, ayer Colombia ganó la extrema derecha. Estamos viendo avances de extremas derechas y políticas neofascistas en todo el mundo. Cuando vemos qué partido es el que más cumple la paridad de género, son los partidos que tienen posiciones de mujeres antigénero, antifeministas. Entonces, yo pongo una red amarilla en que por las acciones afirmativas y la paridad, si nosotros no transitamos de lo identitario, que es donde se maneja ahorita, es decir, la paridad y las acciones afirmativas se asumen o se abordan de manera identitaria. ¿Es gay? ¿Es LGBT? Pensamos que ya tiene el conocimiento de cómo se hace una política LGBT, una política pública LGBT, y no es cierto. Ser LGBT no te hace una persona experta para implementar políticas públicas LGBT, como ser mujer no te hace una persona experta para implementar públicas para reducir brechas de desigualdad entre hombres y mujeres. Hay mujeres que pueden ser muy feministas, pero en sus prácticas pueden ser igual de violentas e igual de patriarcales que cualquier hombre. Entonces, como dirían algunos, por sus productos y sus actos y sus dichos los conoceréis. Entonces, para ir cerrando, a las otras acciones que tenemos que diferenciar son las acciones afirmativas por elección judicial. Aquí es diferente, no surgen por partidos políticos. Y yo solo dejo la pregunta porque es un tema que todavía no tengo muy clara. Pienso que tiene que ver con las sentencias. Si una persona juzgadora se dice LGBT y quiere desgraciadamente ahorita no hay acción afirmativas en elección judicial. Debemos de luchar por eso, pero ¿cómo se documenta? Entonces la autodeterminación es el cómo tú te identificas, y es la tercera característica. Por ejemplo, el IEPCO, identificamos para contratar consejeros quién es una persona LGBTIQ+. Ahí es una autodeterminación, es decir, no pedimos agendas, no pedimos una agenda política o que nos demuestre qué tan LGBT son. ¿Por qué? Porque no va a desempeñar un cargo público de elección popular, pero tampoco va a ser un magistrado o un juez que tiene que determinar algunas resoluciones acordes con una agenda. Ahí, por eso insisto que no podemos caer en el error de abordar las 3 tipos de acciones afirmativas que yo identifico de la misma manera. Tienen que abordarse de manera situada, ¿sí? Y en esta construcción también tenemos que sentarnos a dialogar. Evidentemente está bien personas que hemos estudiado el tema, pero también personas de las diversidades sexuales de género trans, es decir, no solamente gays o lesbianas cis, pero también personas indígenas, ¿no? LGBT, personas con discapacidad LGBTIQ+,
de tal manera que podamos materializar y concretizar efectivamente el principio de interculturalidad e igualdad. Y ya nada más para erradicar el cisexismo, y ya con esto cierro, que es una frase que yo digo que es: ¿cómo entendemos el cisexismo? Es una frase que digo: no me odias, pero no me miras como tú igual. En donde las personas trans a veces no nos odian, o sea, yo lo sé, pero no nos miran como sujetos en igualdad de derecho como una persona cis. Muchas gracias.